Bueno, nosotros como estudio Biblia habíamos quedado, ¿verdad?, en el capítulo 14 de Mateo, ya en los últimos versículos ahí donde habla la escritura sobre la alimentación de los 5.000 y luego, ¿verdad?, hablábamos de Jesús que anda sobre el mar, ¿ya? Para que vayamos entendiendo y vayamos rebobinando un poco de dónde estábamos en la última, en el último estudio hecho por nosotros, ¿ya? Y veíamos ahí, ¿verdad? Que, bueno, nuestro Señor, ¿verdad? Alimenta a estos 5.000 eh, hombres, ¿verdad? Y también Él se aparta, dice en los versículos 22, Él se va, despide a la multitud y se va a un lugar, ¿verdad? Aparte para poder orar, ¿ya? Y también, ¿verdad? Vemos la situación, ¿verdad? Que pasan estos discípulos, ¿verdad? Cuando ellos entran a la mar, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una tormenta, se podría decir, en las aguas, sacude la barca, ¿verdad? Cristo estaba orando. Bueno, y ahí sucede algo maravilloso, algo que solamente Dios puede hacer, ¿verdad? Que Él aparece en el momento oportuno, ¿verdad? Para ayudar a sus discípulos, ¿verdad? Y aparece caminando sobre el mar, ¿verdad? Así que en ese contexto, ¿verdad? Ahora continuamos, ¿verdad? Con el capítulo 15 de Mateo, de los versículos 1 al 20, ¿verdad? En el cual tenemos otra situación ahí, ¿verdad? Que el capítulo 15 dice que lleva por título lo que contamina al hombre. Muy, muy interesante también este estudio del día de hoy, ¿verdad? Y que vamos a leer para que entremos ya en el estudio, ¿verdad? Mateo capítulo 15, hermano, versículos del 1 al 20. También tenemos Marcos 7, que es texto paralelo del 1 al 23, ¿ya? Mateo 15, del 1 al 20, dice la escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos que eh, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo a él, ¿quién? Jesús les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios,
las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. 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 Bien, como Pedro, ¿cierto? Hablaba en la introducción, quería añadir que, recordando, ¿cierto? Porque ya lo hemos dicho, que estamos en el último año, ¿cierto? Del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ya no lo vamos a ver de la misma manera en que lo hemos visto, ¿cierto? Que nos hemos acostumbrado en que activamente estaba realizando su ministerio públicamente, ¿ya? Sino que vamos a empezar a ver en esta sección que él se empieza a apartar. Ya lo vimos, ¿cierto? Con esa multiplicación de los panes y los peces, que él se aparta, ¿cierto? Veíamos por qué uno de los motivos que aparecía ahí era por la oposición. Ya veíamos que Herodes, ¿cierto? Ya tenía entre ceja y ceja a Jesús, pensando que era Juan el que había asesinado, que había resucitado, ¿cierto? Entonces ya tenía en la mira a Jesús, y él se aparta con sus discípulos. Y vamos a ver también ahora que ya, en cuanto a la oposición, no solamente era política, considerando a Roma, a Herodes, sino que también religiosa, como ya hemos venido viendo, ¿cierto? Pero a medida que vamos avanzando, esto se va a ir intensificando, ¿ya? Entonces, recordando eso, ¿ya? Ahora, Pedro hablaba, ¿cierto?, acerca de esto al principio, y vemos aquí también, como él decía también en la lectura, en el versículo 1, que nos dice que se acercan a Jesús ciertos escribas y fariseos. Ya lo hemos visto, ya han venido, pero aquí en particular nos dice aquí Mateo que estos venían de Jerusalén. Vinieron de Jerusalén a Galilea, ¿ya? Recordemos que ahí en Jerusalén estaba como el centro mismo de la adoración. Ahí estaba el templo y ahí estaban las escuelas más eminentes de todo el judaísmo, ¿ya? Entonces, que haya venido esta delegación no era cualquier cosa, ¿ya? Los galileos no estaban acostumbrados a tener este tipo de visitas, entonces tienen que haber quedado deslumbrados con esta autoridad, con esta élite, ¿cierto?, que vino, ¿ya? Tenían gran peso eclesiástico ahí, entonces tienen que haber quedado deslumbrados, ¿ya? A primera vista podríamos decir, oh, ya no solamente las multitudes están viniendo a Jesús, ¿ya? Vinieron de Jerusalén esta élite, ¿ya? A verlo. A simple vista parece asombroso, podría parecer asombroso, ¿ya? Y vinieron de tan lejos a oír, a escuchar a Jesús. A este Jesús, que estas multitudes, ¿cierto?, cuando hace esta multiplicación de panes y peces, querían hacerlo rey. ¿Ya? Entonces, ya estaba causando demasiado ruido, ya eran muchos los que lo estaban siguiendo. Pero, ¿venían realmente a oírlo? ¿Venían realmente porque creían que él era enviado de Dios? ¿Que era el Mesías prometido? Bueno, lamentablemente, y como ya sabemos, y vamos a seguir viendo, ¿ya?, ellos no recorren un largo camino para aplaudir a Jesús o para aceptar su enseñanza, sino que aquí los vamos a ver en este texto que vienen a criticarle. Vienen a criticarle. Ellos se acercan a Jesús, ellos dan esta larga caminata, ¿cierto?, con el propósito específico de demostrar que aquel a quien esta multitud seguía era alguien que no era enviado de Dios. ¿Por qué? Porque transgredía sus tradiciones. O sea, usted podría llegar podríamos decir, puede llegar a la razón de que estas personas o estos hombres, ¿verdad?, religiosos, porque aquí dice que son escribas y fariseos, podrían haberlo enfrentado con otro tipo de pregunta o con otra enseñanza a lo mejor que Cristo estaba haciendo, pero no, vienen por algo que es algo que es una tradición, y veamos esto, que es una tradición, es algo que el hombre, ¿verdad?, crea, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si lo hacemos un poco más cercano a nosotros, muchas veces nosotros podemos también como familia venir con tradiciones, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿no? ¿Sabes qué? El domingo, o sea,
Semana Santa se come pescado, Claro, ¿verdad? no se come carne, No prohibido. está prohibido, no se puede hablar grosería esos días, no se puede hacer nada que lleve algo malo, Ni ¿verdad? siquiera se podía escuchar música en algunas casas. Claro, de tiempos antiguos que claro. decían, no se puede poner la radio. No se puede poner la radio. Entonces tenemos un ejemplo de una tradición. Eso es una tradición y eso es lo que ellos venían a imponer delante de, se puede decir, de los mandamientos de Dios. Puede ser. Entonces, cuando Jesús empieza a predicar, cuando Jesús empieza a enseñar, como ya vemos que ellos vienen desde muy lejos, ¿cierto? Vienen de Jerusalén, acá a Galilea, donde Jesús se movía, ¿cierto? En su ministerio, mayoritariamente, a observarlo, a analizar, a oír todo lo que decía y ver todo lo que hacía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya estaba representando Jesús para ellos una amenaza grave para este sistema legalista que bien Pedro estaba haciendo alusión. ¿Ya? Recordemos que su religión era intencionalmente externa, era superficial, ya que podía únicamente practicarse con celo, pero de manera exterior. Se podía practicar de forma diligente, pero todo eso era de forma exterior, de forma externa, de forma superficial. ¿Por qué? Porque no importaba el corazón aquí. No importaba la condición del corazón. Entonces, este sistema religioso, ¿ya? Se basaba en ceremonias, se basaba en rituales, se basaba en tradición. Pero no importaba el corazón, solamente cosas externas, de apariencia, hechos externos, pero no importaba la condición del corazón. Incluso todo este ritualismo, todas estas cosas, todas estas tradiciones, hasta un incrédulo, el incrédulo más endurecido podría practicarlas, porque no importaba la condición del corazón. Es que es una forma, se podría decir, así como mentirosa de querer agradar a Dios haciendo rituales. O sea, no solamente engañando a Dios, sino que engañándose a uno mismo y a los demás. Y queriendo, claro, asombrar, que los demás se asombraran con todo esto. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque todo este ritualismo, todo este sistema no requiere un cambio de corazón, ¿ya? No requiere de un abandono del pecado, no requiere de un arrepentimiento delante de Dios, sino que todas estas cosas permiten a un individuo exhibir estos símbolos de religión mientras sigue aferrado a sus pecados. ¿Ya? No sé, apariencias. Apariencias, claro. Y eso es importante, ¿verdad? Dentro del cristianismo, el ritualismo. O sea, no estoy diciendo que es importante hacer ritualismo, sino que es importante entender el tema del ritualismo dentro del cristianismo, dentro de los seguidores de Jesús. No caer en este tipo de ritualismo, sí, claro, porque el ritualismo, lo que, como bien decía Joana, en vez de acercarte a Dios, te aparta de Dios. Entonces, los rituales muchas veces, o sea, no muchas veces, siempre son un camino errado para llegar a tener una comunión con Dios. Claro, entonces, vemos aquí, como bien decía Pedro, o sea, no llegan con una pregunta basada literalmente en la escritura, en cosas que Dios dejó estipulado, sino que ellos llegan donde Jesús, ¿ya? Y le preguntan, vemos ahí en el versículo 2, le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y ahí llegan ya con algo como bien pesado, así como sí. Porque ellos para los y lo ponen en mesa. Claro, porque los ancianos. Y delante de todos. Claro. Los ancianos para ellos, los ancianos, o sea, muchas veces, bueno, ellos siempre hablan de los ancianos, de mi padre, Abraham, de nuestro padre, Abraham. Siempre se tomaban de eso. Claro, siempre de los antiguos, claro. Entonces, ahora, enfatizar, no le acusaron de quebrantar las escrituras, sino que la tradición de los ancianos. Aquí dice un comentarista, los ancianos aquí no son los gobernantes vivientes del pueblo. Eso hay que dejarlo claro. No son los gobernantes vivientes del pueblo, sino que son portadores pasados de la autoridad religiosa. Como bien decías tú, los antiguos. Son los portadores pasados de la autoridad religiosa, entre los más remotos, más venerables. Claro. Estamos hablando, cuando habla de los ancianos, se está hablando de personajes pasados.
¿ya? No necesariamente de aquellos que estaban ahí en medio del pueblo en aquel entonces. Dice aquí un comentario de MacArthur: el Talmud, que es el depositario de la tradición judía, enseña que Dios otorgó la ley oral a Moisés, quien luego le encargó que la transmitiera a grandes hombres de Israel. Estos hombres debían entonces hacer 3 cosas con la ley que habían recibido. Primero, reflexionar en ella y aplicarla de manera apropiada. Segundo, dice aquí el comentario, debían preparar discípulos a fin de que la siguiente generación tuviera maestros de la ley. Y en tercer lugar, debían construir un muro alrededor de la ley con el fin de protegerla, ¿ya? Entonces, como vamos viendo ahí en ese comentario, claro, Dios sí le entrega, ¿cierto?, esta ley, ¿cierto?, a Moisés, y como vemos ahí, ¿cierto?, primero, aquel que la recibe tiene que internalizarla, tiene que meditar en ella, tiene que reflexionar en ella y tiene que practicarla, ¿ya? Pero obviamente, como sabemos que nosotros tenemos un ciclo de vida, para poder esto traspasarlo a otras generaciones, tienen que también ser preparados otros, tienen que ser discipulados. Ya como dice ahí el comentario, entonces se tienen que preparar estos discípulos a fin de que la siguiente generación también tenga conocimiento y enseñanza de todo esto, que tienen que, en primera persona, internalizarlo, tienen que memorizarlo y tienen que vivirlo, aplicarlo, ¿ya? Y el tercer punto que veíamos es que tenían en mente, ¿cierto?, construir un muro alrededor de la ley para protegerla. Obviamente esto era algo que tenía un enfoque positivo en un comienzo, ¿ya? Porque la idea era de no quebrantar los mandatos de Dios, no quebrantar lo que Dios había establecido, ¿ya? Entonces como que colocaban ahí como un muro, ¿cierto?, para que el pueblo no se saliera de eso, Claro. ¿ya? Como para que lo tengamos un poco en consideración. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? Cuando vamos al tiempo, ¿cierto?, de los reyes, vemos, ¿cierto?, un Israel dividido, reino del norte, reino del sur, vemos ahí que fueron llevados cautivos, reino del norte, reino del sur, cautiverio, y la mayoría de los judíos pensó que Dios era el que los había abandonado, recordando un poco acerca de esta historia, ¿cierto?, del pueblo. Pensaron que Dios era el que los había abandonado. Pero recordemos, ¿cierto?, que la verdadera razón fue que ellos se fueron en cautiverio porque ellos fueron los que abandonaron a Dios. Amén. Fueron ellos los que se rebelaron contra Dios. Recordemos que también Dios había enviado profetas en su misericordia, que hacían llamado una y otra vez para que el pueblo se volviera de su maldad, se arrepintiera y se volviera a Dios. Y ellos, estos profetas que hacían llamado al arrepentimiento, habían advertido de que si ellos no prestaban oído, que si ellos no prestaban oído también a las consecuencias, ¿ya? Todo lo que Dios había dicho iba a venir. Habían estado totalmente advertidos. Juicio vendría si no se arrepentían, si se apartaban de Dios, ¿ya? Porque obviamente Dios no lo iba a dejar al azar. Hasta en su misericordia usó una vara de corrección para el pueblo, ¿ya? Entonces, ellos habían sido advertidos por medio de los profetas. Sí, habían sido llamados a misericordia. Dios los llamaba, que se arrepintieran, que volvieran a Él. Pero si no se vuelven, bueno, todas las decisiones tienen sus consecuencias. Usted puede tomar la decisión, puede escoger la decisión, pero la consecuencia viene de la mano con esa decisión. Claro. Y tal cual fue. Escogieron el mal camino y obviamente eso no iba a terminar bien. Entonces no fue que Dios los abandonó, sino que ellos fueron los que abandonaron a Dios y no prestaron oído al Señor cuando les habló por medio de sus siervos, ¿ya? Entonces, cuando estos judíos estaban en exilio, fue ahí cuando ya se empezaron a dar cuenta, empezaron las lamentaciones, cuando nosotros estábamos ahí adorando en el templo. Todo eso fue destruido. Nabucodonosor hizo pebre todo eso, ¿ya? En el reino del sur. Y estando en un país extraño, en un lugar extraño, empezaron a echar de menos todo esto. Luego, cuando se les permite, ¿cierto?, ya volver a ese lugar y ven todo destruido, vemos que empieza un proceso, ¿cierto? Y vemos ahí que
los escribas, del primero de los cuales fue Esdras, ¿ya? Comenzaron a reunirse y a copiar, ¿cierto?, los diversos libros de las escrituras que estaban escritas hasta ese momento. Y también empezaron no solamente a copiar, no solamente a reunirse en ese enfoque, sino que también empezaron a hacer comentarios con respecto a varios pasajes de la escritura que ellos tenían en poder en aquel entonces, comentarios de pasajes que les parecían confusos, ¿ya? La idea era que fuera más claro, más entendible al pueblo, ¿ya? Entonces, inicialmente fue con un buen propósito. Como ya habían sido llevados al exilio por causa de ellos haber abandonado a Dios, de haberse rebelado con Dios, ellos ya no querían cometer el mismo error. Una vez que ya volvieron acá y empezaron todo de nuevo, querían afiatarse más a Dios y en un intento de que no quebrantaran nuevamente, no les pasara nuevamente lo que ya les había acontecido, empiezan, ¿cierto?, a interpretar la escritura y a también a añadir todas estas cosas. ¿Para qué? Para que el pueblo no se saliera otra vez, no quebrantara otra vez, no fallara otra vez, no cometer los mismos errores otra vez. Pero con el pasar del tiempo, se empieza a desarrollar, ¿cierto?, una acumulación cada vez más grande y más grande de interpretación. Hasta el punto que hubo más interpretación que escritura. ¿Ya? O sea, inició quizás con un buen propósito, pero con el paso del tiempo esto se empezó a distorsionar. Dice aquí Pablo Hoff, esta colección de interpretaciones rabínicas de la ley de Moisés iba formándose a través de los siglos. ¿Ya? O sea, inicia, ¿cierto?, en ese tiempo, pero después con el paso del tiempo empieza a tomar otra forma, ¿ya?, con el paso de los siglos, como dice aquí el comentarista. Y llegó a ocupar más de 5.000 páginas. Todas estas interpretaciones, todos estos comentarios, ¿cierto?, que se iban ahí adicionando. Entonces, bueno, disculpa que te interrumpa, pero es como bien dice, ¿verdad?, ahí Pablo Hoff, que estas interpretaciones rabínicas, bueno, fueron creciendo, ¿verdad?, y llegó a tanto, a ocupar 5.000 páginas. Más de 5.000, yo estaba buscando los comentarios y era. Entonces, como decía Joana anteriormente, a lo mejor el propósito era bueno, ¿ya? Era bueno el propósito. Pero cuando el hombre le echa mano a la escritura para acomodarla, muchas veces la acomoda a su conveniencia. Entonces empieza a hacer de la escritura, ¿verdad?, algo que ya no es necesario, porque tenemos todo esto que tenemos que cumplir y ya la escritura va quedando de lado. Así es. Y lo vemos muchas veces, en muchas partes, en muchas iglesias, donde ya la escritura pasa a ser un segundo plano, ya pasa a esconderse detrás y tenemos otras cosas que son más importantes, ¿verdad? Y que voy a seguir dándole a la gente que, a las iglesias que les da por dejar a sus oyentes, ¿verdad?, o a su congregación, dejarlos como intimidados con el tema del diezmo o de la ofrenda. ¿Ya? Todo esto es, muchas veces en la iglesia es más importante que la misma palabra de Dios o que la misma enseñanza de Cristo, ¿verdad?, para el hombre. Y lo cambian por otras cosas que hacen que sea, por ejemplo, no sé, el hablar en lengua. No está mal, pero mucha gente abusa de eso. El danzar, mal entendido está, ¿verdad? Y lo usan mucho. Ya se pierde, ¿verdad?, el verdadero propósito de las escrituras o de la palabra de Dios para el hombre. Entonces ya no tenemos, ¿verdad?, no tenemos como primer pilar, ¿verdad?, escudriñar las escrituras, sino que ahora hay otras cosas que podríamos usar que son tradiciones que se van pasando y que van siendo mucho más importantes que poder llevar la escritura sin adulteración, para que aquel que quiera conocer de Dios pueda conocer a Dios, no a otras cosas
que pone el hombre. Cuando el hombre empieza a colocar cosas sobre la escritura, empieza a hacer cosas, ¿verdad? Para que la escritura, ¿verdad? Es que muchas veces está bien, sí, tenemos comentarios de hombres de Dios en la actualidad que son muy buenos e interesantes para poder entender también la escritura, pero muchos la distorsionan para su conveniencia. Y ese peligro o esa raya es muy fina. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, aquí estamos viendo un estudio donde podemos llegar a la conclusión claramente de que la mano del hombre cuando se introduce a modificar las escrituras o a hacer algo que a lo mejor para él está bien, ¿verdad? Pero termina dejando de lado las escrituras, es algo que podríamos decir que no es agradable para Dios. Porque acá estamos viendo que la intención primeramente era buena para que todos pudieran entender, para que habían versículos, ¿verdad? Versículos que a lo mejor estaban, que no eran muy claro para que ciertas personas, pero la idea es que esa traducción o esa porción pudiera ser que los atrayera a Dios, no que los alejara de Dios. Claro, y al paso del tiempo, aquellos que estaban con un corazón no rendido a Dios, manipularon, ¿cierto? Ya toman la escritura y, como dice Pedro, ahí empiezan ya a ocurrir cosas que no deberían haber ocurrido. Entonces, en ese deseo, ¿cierto?, de abarcarlo todo, comenzaron a estirar, ¿cierto?, la enseñanza, comenzaron a estirar la ley de tal forma que ya se pierde la intención original. ¿Ya? Entonces, casi abordaron todos los infinitos detalles. Pero con esto, ¿qué pasó? Que en ese intento de querer hacer que todo fuera más entendible, al final fue todo lo contrario, porque empezaron a hacer de esto más complejo y más esclavizante con cada palabra. ¿Ya? Entonces, se empezaron a añadir regulaciones tras regulaciones, ceremonias tras ceremonias, hasta el punto, como bien decía Pedro, que la propia palabra de Dios quedó totalmente oculta detrás de ese muro de la tradición. Claro, esa es la palabra, oculta. Aunque quizás en el principio, como estábamos viendo ahí el comentario de MacArthur, ¿cierto?, que decía, el tercer punto, que la idea era construir un muro para que la gente no quebrantara los mandatos de Dios, no quebrantara la ley de Dios, ¿cierto?, en un intento de permanecer apegado a Dios, ¿ya? Pero ocurrió todo lo contrario. En vez de que las personas se quedaran dentro quedó la palabra de Dios ahí, oculta detrás de esos muros. Que al principio eran para que la gente no se saliera. Claro. Pero la palabra quedó oculta detrás. ¿Ya? Entonces, aunque la intención de estos hombres al principio fue buena, que tenían un corazón rendido a Dios, como Esdras, ¿cierto? Fue buena, ¿ya? Y que solamente buscaba que sirviera como guía a la gente para que entendieran, para que se acercara a Dios. Con el paso del tiempo, aquellos que tenían un corazón no rendido a Dios empezaron a tomar también todo esto y se tornó en algo totalmente distorsionado, se perdió la intención original y al final estas obras, ¿cierto?, obtuvieron más autoridad, podríamos decirlo, o casi igual, o superior, ¿ya?, a la misma escritura. En lugar de proteger la palabra de Dios, vemos que la tradición la oculta y la pervierte. En lugar de hacer que la gente se acercara a Dios, las tradiciones los terminaron alejando de Él, porque entre carga y carga, cosa y cosa, ¿cierto? La gente estaba más preocupada de cumplir con todas esas cosas y perdieron, ¿cierto?, el enfoque original ¿por qué hacían estas cosas? ¿Para quién? A Dios, ¿ya? Entonces, en vez de aumentarles la fe, estas tradiciones empiezan a sofocar esa fe, a ahogarla, y incrementaron otra cosa. ¿Qué incrementaron? La autosuficiencia. ¿Qué incrementaron? La propia justicia de ellos. ¿Ya? Entonces, en esas condiciones se encontraba el pueblo cuando el Hijo perfecto de Dios vino a la tierra. Estaba enredado, ¿cierto?, en todo este sistema de tradiciones, pero estaba totalmente apartado de la palabra. ¿Ya? Ahora, en el pensamiento de estos escribas y de estos fariseos que se acercaron a Jesús, esto que estaba aconteciendo aquí
era muy grave que los discípulos quebrantaran la tradición de los ancianos. Para ellos, en su mente, esto era muy grave. Dice aquí un comentario, muchos judíos antiguos tomaron esta tradición de los ancianos muy en serio. El rabí judío José dice, él peca tanto como el que come con las manos sin lavarse, como el que está con una prostituta. ¿Ya? Entonces, el que come con las manos sin lavarse, claro, peca de la misma forma que aquel que está con una prostituta. ¿Ya? Claro. Eso es lo que está queriendo decir aquí el comentario. Entonces, el hecho de que los discípulos no se lavaran las manos, como nos dice el versículo 2 en la sección B, ¿ya? Era considerado para ellos un agravio totalmente grave. ¿Ya? Ahora, eso de lavarse las manos, quizá usted dirá, pero lavarse las manos, higiene. Ya, pero queremos dejar claro acá que este lavarse no tiene nada que ver con esta higiene física, ¿ya? Sino que se refería a un enjuague ceremonial. ¿Ya? El propósito era quitar toda impureza ritual causada por haber tocado algo impuro, como por ejemplo, algo que estaba muerto, un cadáver o un gentil. ¿Ya? Ahora, sí, Dios había instituido ciertos lavados ceremoniales como parte del pacto a través de Moisés. Pero tenemos que recordar que esos solamente eran símbolos externos de algo mucho más profundo. ¿Ya? El hecho de que una persona sacrificara estando ceremonialmente impura era grave. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué era lo que quería mostrar eso? Bueno, Dios es un Dios 3 veces santo. Dios no tranza con el pecado, ¿cierto? Este es un Dios santo. Entonces, todo esto simbolizaba, todo esto era una imagen de que estos lavamientos, ¿cierto? Que hacían esta ceremonia de lavamiento, simbolizaban, ¿cierto? De que como Dios es santo, ellos no se podían acercar a este Dios, ofrecerle algo a este Dios, rendirle culto a este Dios, estando impuros. ¿Ya? Lo que quería mostrar que era algo mucho más profundo. Como Dios es santo, Dios requiere de una limpieza, requiere que nosotros seamos limpiados para poder acercarnos. Entonces todo esto era un símbolo externo que nos hablaba de una limpieza, pero no externa, sino que de algo interno. ¿Ya? Esta era una imagen. Yo no me puedo acercar a adorar a este Dios que es 3 veces santo si estoy en pecado. Así como no me puedo acercar a él, ¿cierto? Si no me lavo las manos, como tenían aquí, todo estos ritualismos, ¿cierto? Que tenían, no me puedo acercar a este Dios que es 3 veces santo. Tengo que, a través de todas estas ceremonias, se enseñaba, ¿cierto? Que tenía que limpiarme antes de presentarme ante él, o de ofrecer algo a él. ¿Ya? Entonces todo eso simbolizaba, era una imagen de que para acercarme a Dios necesito estar limpio, pero no solamente externamente, sino que internamente. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Interna. Ahora, pues usted puede acercarse a Dios con la condición que se encuentre. O sea, antiguamente no se podía, una persona que estuviera, no sé, con un cojo, un ciego, no se podía acercar. Una persona que fuera sucia por alguna peste, alguna cosa, no podía acercarse. Eran cosas que no... Eran mal mirados, eran como claro, juicio de Dios sobre ellos. Claro, ahora, bueno, ahora... uno leyendo la escritura, Cristo deja claro que esto ya no es un obstáculo para llegar a él, pero que toda persona puede venir a él, ¿verdad? Siendo sincera, ¿verdad? Y declarándose como un pecador. O sea, es diferente. Antiguamente era todo este tipo de ritualismo que alejaba, por eso que Cristo dice ustedes no pueden entrar, diciéndole a los fariseos, ¿verdad? A los escribas y todo, ¿verdad? Que ellos no podían entrar y tampoco dejaban que los otros entraran poniéndole cargas sobre ellos. Cargas que ni aún ellos tocaban con un dedo. Claro, entonces, para reflexión. Entonces, por eso Cristo, y uno va entendiendo después por qué Cristo le dice todas estas cosas a estos hombres, ¿verdad? Porque realmente ellos eran lo que Cristo les decía, sepulcros blanqueados. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que realmente
eh, lleva al hombre, o sea, el hombre eh, está en esa condición de sepulcro blanqueado es cuando toma estas tradiciones y las toma para, ¿verdad? Para desviarse o para desviar a los demás, ¿verdad? De Dios, de la palabra de Dios, de realmente que conozcan a Dios, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, hombres que por dentro están podridos, pero por fuera muestran una actitud pura. Por eso, por eso Cristo más adelante habla sobre los alimentos, o sea, que tú puedes comer, ¿verdad? Y todo lo que entra a, a tu estómago, ¿verdad? En algún momento va a salir a la letrina. Pero eso no es lo que realmente contamina al hombre, sino que, ¿verdad? Eso es lo que sale de la boca del hombre. Entonces, se va entendiendo un poco cómo Dios nos está explicando, ¿verdad? Todo esto. Porque la idea principal es que podamos vernos a nosotros mismos, ¿verdad? En qué condiciones estamos. Y esa es la idea de la escritura, Claro, que porque nos lleva a nosotros, ¿verdad? A mirarnos a nosotros mismos, en qué condiciones estamos. Muchas veces, ¿verdad? Tomamos estos rituales que en vez de acercarnos, nos aparta de Cristo. Claro, porque Que ponemos la mirada en las obras. Claro. Claro. Entonces, de hecho, hay muchas personas que creen que si participan de ciertas ceremonias, si cumplen con cierto rito exterior, ¿cierto? Es como que ya tuvieron una limpieza externa, ya están listos, ya como que todo lo de atrás ya pasó, porque hicieron algo bueno, o algo que, no sé, por ejemplo, en Semana Santa. Cuando ¿ya? vemos en esos hombres que sacaban estas figuras de las iglesias. Claro, pensaban que ya con eso ya están listos, ¿cierto? Que ya con eso obtenían, ¿cierto? Una limpieza interna también, ya estaban listos, y que habían cumplido con todo, pero eso no es lo que nos enseña la Escritura, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, este tipo de lavados ceremoniales eran imagen, hermano, recuérdelo, eran imagen, ¿cierto? Esa limpieza externa era una imagen de una limpieza interna, ¿ya? Si ellos tenían que limpiarse para poder acercarse a Dios, es lo mismo, ¿ya? Dios quiere tocar nuestros corazones, tratar en nuestros corazones, porque eso es lo que Él ve. Él ve nuestros corazones, ¿ya? Entonces, aunque muchos participen de ceremonia, no es que yo hice esto, yo hago esto, yo participo de esto, yo ofrendo esto. Si mi corazón no está bien delante de Dios, ¿será olor fragante de Él? No. ¿Ya? De hecho, vamos viendo qué es lo que pasa aquí con Jesús, porque hasta este punto nos hemos enfocado solamente en este sistema religioso, en estos líderes religiosos que vienen de Jerusalén aquí a Galilea, ¿cierto? Y cosas, ¿cierto? Para poder entender acerca de la tradición de los ancianos que ellos venían a acusar a Jesús, ¿ya? Veamos qué le responde Jesús ante esta acusación. Bueno, vemos que antes de contestar de cierta forma, Jesús contraataca, ¿ya? Él, de partida, no niega. Vemos ahí que no niega en ninguna manera que sus discípulos habían ignorado esas tradiciones rabínicas. Y de hecho, más adelante en la narración vemos que él les explica a la multitud, el versículo 11, sí. Y luego le explica a los discípulos en el verso 17 y 18. Claro. Y le explica por qué esta tradición hecha de hombre era inútil y sin sentido, ¿ya? Y vemos acá que él no les da una respuesta a la pregunta que estos líderes religiosos le hacen. Cuando le dicen, no, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Vemos que Jesús no le responde a esa pregunta. En lugar de eso, él les hace una pregunta mucho más importante. Les dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Ya? Entonces ellos, pues, cierto, sí, ellos, así como ellos llegan y le mencionan el hecho de que los discípulos de Jesús estaban violando esa tradición de no lavarse ceremonialmente las manos antes de comer, Jesús les demuestra que ellos están quebrantando un mandamiento de Dios por esa misma tradición hecha por hombres. Claro. Y que esa tradición está totalmente opuesta al mandato de Dios. Se contradice. Se contradice, no junta, van en paralelo, en ningún momento se unen, ¿ya? Entonces,
Y vemos acá en el versículo 4, ¿cierto? Que Jesús menciona este quebrantamiento que ellos hacen, ¿ya? Que ellos estaban quebrantando el quinto mandamiento. ¿Cuál es ese quinto mandamiento? Bueno, aparece en Éxodo 20:12, donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero Jesús no se queda ahí, hermano. No solamente les dice, ustedes están quebrantando el quinto mandamiento, sino que les recuerda el castigo divino por quebrantar ese mandamiento. Mismo versículo 4, ¿ya? Le dice, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿Ya? O sea, no solamente les dijo, están quebrantando tal mandamiento, sino que automáticamente al quebrantar ese mandamiento le dice, ya, este es el castigo por romper ese mandato. Claro, que hay algo más terrible que lo que tú me estás diciendo. Esto tiene más peso delante de Dios que Es esa como tradición. decir, se olvidaron ustedes de esto. Claro. Y lo cambiaron por esto. Algo así como que... Claro. Ahora recordemos que vinculada a ese mandato de honrar al padre y a la madre, está la responsabilidad, obviamente, y que sigue vigente hasta el día de hoy, de mostrar respeto, de mostrar amor y ayudarle, ¿cierto?, a satisfacer sus necesidades. Todo eso está vinculado a este quinto mandato. Pero, por esa tradición hecha por hombres, habían llegado a reemplazar este quinto mandamiento, y Jesús lo deja estipulado acá en el verso 5. Les dice que ellos estaban enseñando, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Verso 6. ¿Ah? Ahora, Marcos utiliza un término más técnico que es corbán, ¿ya? En el capítulo 7, verso 11, ¿ya? Que se refiere a un regalo o un sacrificio ofrecido únicamente a Dios. Dice aquí un comentario de MacArthur, en algún momento en el pasado se había desarrollado una tradición que permitía a una persona llamar corbán a todas sus posesiones, dedicándolas por tanto a Dios. Y puesto que las escrituras enseñaban que un voto a Dios no debía violarse, tales posesiones no podían usarse para nada más que el servicio a Dios. ¿Ya? Entonces, como decía ahí el comentario, en algún momento, ¿cierto?, cuando se estaba desarrollando esta tradición, se permitía a una persona llamar corbán, ya como decíamos ahí, regalo o un sacrificio ofrecido únicamente a Dios, claro, todas sus posesiones. Entonces esta persona venía y decía, no, todo lo que yo tengo, todo esto es corbán, todo esto es ofrenda únicamente a Dios, ¿ya? Y como decía ahí el comentario, también enseña en la escritura de que cuando uno le hace un voto a Dios, tiene que cumplirlo. Ya, por ejemplo, en Números 32 lo dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Y este personaje decía, es corbán, todo aquello con que yo pudiera ayudarte. En pocas palabras le está diciendo, yo no te puedo dar nada, porque todo lo que yo tengo, ¿cierto? Yo se lo ofrecí a Dios. Y no puedo quebrantar ese. Dice ahí que si yo prometí eso a Dios, tengo que obedecerlo. Números 32. Por así, cargarlo con un versículo. Lo dice. ¿Ya? Tengo que obedecer. Yo se lo di a él. Entonces, si tú vienes a mí, padre, madre, a pedirme ayuda financiera, tengo que decirte, no puedo. Todos mis ahorros, todo lo que tengo es para Dios. Es para Dios. ¿Ya? Entonces, pero eso era, hermano, para sacarle la vuelta al mandato. ¿Ya? Aquí hay un comentario que dice, este voto, por lo demás, era ficticio. O sea, no era real, era ficticio. ¿Ya? Y no suponía ninguna donación verdadera. Nunca hubo tal intención. ¿Ya? Sino que era un medio odioso de librarse del deber sagrado, que era honrar a tu padre y a tu madre.
¿ya? Entonces ellos ahí manipularon, ¿cierto?, este quinto mandamiento, haciendo permisible, ¿ya?, pero escondidamente, ¿ya?, no cumplirlo. Pero era algo escondido, que no se notara. Pero sabemos que a Dios nada se le puede ocultar. Amén. Así es. ¿Ya? Si en ese intento supuesto de querer ayudar a la gente a obedecer la ley de Dios con estas tradiciones, vemos que aquí Jesús deja en evidencia que eso era totalmente imposible con esas reglas, ¿ya? Deja en evidencia que lo que estaban haciendo era todo lo contrario, ¿ya? Sí, ellos estaban ansiosos. No, es que la gente cumpla con esta ceremonia de lavarse, ¿cierto?, antes de comer. Ustedes están incumpliendo este mandamiento, ¿cierto? Están incumpliendo con la tradición de los ancianos, ¿ya? Pero estaban pasando por alto el corazón, la condición del corazón, que como bien decía Pedro hace un momento y lo ha recalcado, que es para Dios lo más importante, ¿ya? Y para Dios, como es lo más importante, Dios no se queda únicamente en el acto, en las cosas que nosotros hacemos. Dios no se queda únicamente en nuestra apariencia, sino que Dios ve el corazón. Y es por eso que descubriendo toda esa hipocresía, cuando estuvimos viendo esa palabra hipocresía, que veíamos que era un actor en escena, que preparaba todo, ¿cierto?, para que todos lo vean, presentar esta actuación tan reluciente, tan genial, ¿cierto?, esa apariencia de piedad. Pero ante Dios nada se oculta, no hay careta que se mantenga, ¿ya? Entonces Jesús le dice ahí en el verso 7 al 9, este pueblo de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Pues en vano me honran, y aquí lo reafirma, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Jesús descubre toda esa hipocresía, ¿ya? Y eso mismo que el profeta Isaías le había dicho al pueblo de su época, porque ese es un texto, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, ¿ya? Ese mismo texto que se aplicaba a ese contexto, se aplica también, Jesús lo aplica al contexto en el que él estaba, para ese pueblo que estaba ahí, ¿ya? Para estos líderes religiosos, ¿ya? Que lo estaban ahí queriendo acusar delante de todos para poder disipar esta multitud que estaba siguiendo a Jesús. Y para ellos ya era problemático todo esto, ¿ya? Pero también se aplica a nuestro tiempo, porque hoy también hay muchos hipócritas, ¿ya? Estos actores en escena, que preparan todo el escenario para dar su mejor actuación. Podemos aparentar, tener esta apariencia, esta imagen de acercarnos a Dios. Podemos participar de todas las cosas que usted quiera, vida y por haber. Ellos hacían todo, cumplían todo, externamente. Pero aún participando en todo, haciendo todo, teniendo apariencia externa de piedad, eso no quiere decir que mi corazón esté cerca de Dios, porque vemos aquí que Jesús lo deja en evidencia. Ustedes hacen todos esos tipos de sacrificios, holocaustos, hacen todo tipo de ceremonias, pero todas esas cosas mi Padre no las acepta. ¿Por qué? Porque su corazón no está rendido. Ustedes no son buscadores sinceros de Dios. Su corazón no está con Dios, su corazón está en otro lugar. ¿Detrás de qué? Para su propio provecho. Es el hombre el que está interesado en lo externo. Somos nosotros los que nos preocupamos de las apariencias. Somos nosotros los que nos preocupamos de la imagen, de lo que parece, de que no, para que no digan esto, que esto otro. Somos nosotros, así es el hombre, ¿ya? Pero Dios está interesado en lo interno, en lo que es real, no en las apariencias, ¿ya? Bueno, y lo podemos ver ejemplificado cuando envía a este profeta, ¿cierto?, a buscar a uno de los hijos de Isaí para ungirlo por profeta. Y vemos ahí que el profeta, este sí es. Y Dios le dijo, no, ese no es. Ah, entonces este otro hijo de Isaí sí es. Este sí tiene apariencia de ser rey. Ese tampoco es. Porque Dios no mira las apariencias, sino que Dios mira el corazón. No caer. Es fácil caer en este tipo de situación o de apariencias externas. Ayúdenos, Señor. Sin tener, claro, que el Señor nos ayude, sin tener a Dios en nuestro corazón. Es preocupante. Nos desviamos del propósito. Claro,
Claro, muchas veces. muchas veces, y es preocupante eh, lo que Dios nos está mostrando hasta ahora, porque lo que nos muestra es realmente, y siempre lo he dicho, es la condición del hombre. Y es fácil caer en estas situaciones Claro. con, cuando nos acercamos a Dios con un eh, no con la intención de conocer a Dios, sino que es de esa intención de querer algo a cambio, o con una falsa intención a Dios. O sea, no me interesa, pero igual voy. Yo quiero otra cosa. No, a mí me interesa, no sé, eh, la, la riqueza, me Claro, interesa no me más, interesa tu palabra, me me interesa interesan las más, bendiciones. o la popularidad dentro de la Claro, iglesia, que todos me miren a mí como yo soy el que sé, yo soy el que más ofrendo, yo soy el que más estoy ahí, el que mejor toca, el que mejor, el que claro, mejor canta, el que mejor ora, claro, el que mejor, mírenme a mí. claro. Y podríamos decir lo que dices tú, que está haciendo eh, está siendo hipócrita, ¿verdad? Porque está haciendo una imagen falsa, ¿verdad? Actuando. Claro, para hacer esta actuación delante de los demás. Pero en realidad esto es lo que Cristo quiere que nosotros sepamos. Nuestra condición es así. Y cuando somos cristianos somos tan frágiles también de poder caer en esto muchas veces, porque la popularidad muchas veces también La fama, que es lo que Satanás claro, ofreció en claro, la tentación. es algo que el hombre tiene que pasar también. Bueno, es algo que el hombre también tiene que entregar a Dios, ¿verdad? Que esto no sea, ¿verdad? Un, un- un- puede ser un tropiezo, pero no un obstáculo para llegar a Él, ¿verdad? Todas estas cosas que vemos aquí, ¿verdad? Que nos pueden hacer eh, creer en Dios falsamente, hay que entregárselo a Dios, ¿verdad? No decimos que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, es porque nosotros no queremos caer en eso, pero sabemos que, que somos frágiles a eso, entonces necesitamos a Dios Claro, para no caer en eso. por eso también nos dejó su palabra, para que Uh-huh. nos Y demos cuenta Cristo si hemos caído. nos muestra de diferentes formas nuestra condición, ¿verdad? Anteriormente estamos viendo cómo nosotros fácilmente podíamos dudar de Él y hundirnos, ¿verdad? En el miedo y en el terror, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Perder la mirada de Él. Ahora nos está diciendo cuidado porque también el hombre es así, ustedes son así, aquí no hay nadie que se salve. No, Somos así. no podemos decirlo. Ellos. Claro, somos así. La imagen que nos muestra Cristo ahora acá, somos así. Y a lo mejor, no, hermano, si se lo está diciendo a ellos. A nosotros no, yo no No. Nosotros somos creyentes, vamos a la iglesia, usted no puede decir. No, es que puede pasar. Porque si nosotros nos venimos a Cristo, no es porque somos santos. O sea, que somos seres, ¿verdad? Perfectos. Nosotros venimos porque somos pecadores y cometemos pecado constantemente. Somos inclinados a hacer lo malo. Somos inclinados, y si somos inclinados a cometer lo malo, fácilmente no podemos inclinar, ¿verdad?, a una situación como esta. Claro, a poner la vista, ¿cierto?, en las cosas externas, en claro. que yo hago, en estas reglas de hombre, y también podemos, si nosotros caemos en eso, al igual que estos líderes religiosos que habían caído, ¿cierto?, en todo este sistema externo, en cumplir reglas y ceremonias, solamente en cumplir, y ya estoy listo, se corre el riesgo de como una persona está tan enredada en esto que lo traspasa a otra. Claro. Y cuando llega una persona nueva, uno empieza a cargarla con todo este sistema de reglas y reglas de tradiciones, que se podría decir. Y cuando esa persona llega, quizás venía buscando a Cristo, pero nosotros la empezamos a llenar de cosas que ella va a empezar a mirar esas cosas. Ay, que me dijeron que esto. Pero ella venía con un corazón sensible a la voz de Dios, y nosotros que muchas veces perdemos, como decía, bien dijiste tú, cuando quitamos la mirada de Cristo, queda la embarrada. Empezamos a mirar otras cosas,
Si no son los problemas, son las obras. ¿Ya? Entonces empezamos a poner nuestra vista de las cosas que nosotros nos parecen importantes a esa persona que viene con un corazón sensible a Dios. ¿Y qué pasa? Quiere conocer a Dios. Quiere conocer a Dios, pero nosotros ¿qué le empezamos a dar? Otras cosas. No le presentamos nunca a Cristo y la llenamos de reglas y reglas y reglas. Entonces esa persona va a terminar buscando las reglas y va a pensar que cumpliendo esas reglas y esas cosas ya va a estar listo. Cuando a Dios le interesa el corazón. O se va a terminar apartando. Se va a terminar apartando. Viene con un deseo de estar apegado a Dios, pero podemos ser instrumentos de tropiezo para que esa persona se aparte. Que Dios nos libre de aquello. Amén. ¿Cierto? Así es que es complicado. Por eso yo. Es peligroso. Claro, es peligroso. Por eso es que vemos a un Cristo aquí hablando fuerte. Fuerte, claro. Es fuerte, o sea, y lo vuelvo a repetir, esto, aquí vemos que se los dice a los escribas y a los fariseos y todo el tema, pero es algo que es para todos. Claro, y supuestamente ellos eran como los representantes de Dios. O sea, que si ellos claro, eran representantes de Dios, estaban en esta condición, ¿verdad? Nada bueno se podía esperar ahí. Claro, si ellos estaban en esa condición, eso, ¿verdad? De tomar y llevar convencidos, pero 100% de que la tradición era más que la palabra, o que la ley en este caso, que sus tradiciones eran mucho más, y no mira, y es tan fácil de darse cuenta, porque ellos ya habían, detrás de las tradiciones, en esa parte oscura, habían dejado la palabra, y se habían olvidado de la ley de Dios. Pero cuando Cristo les dice, pero ustedes han hecho algo peor, ustedes dejaron de lado no solo dejaron de lado, la sino ley que lo de Dios, invalidaron, la ley de Dios, y ponen sus reglas, sus tradiciones, ¿verdad? Como que tienen más peso. Y como que patean la ley de Dios. Y ustedes han transgredido la ley de Dios y han preferido, ¿verdad?, sus tradiciones y violar esta ley de Dios, que era proveer a sus padres sustento, ayudarles, ¿verdad? ¿Y ustedes qué dijeron? No. Fue tanto que la escondieron que se olvidaron de esta ley. Y que se quitaron esa responsabilidad de querer ayudar a sus padres. ¿Verdad? Claro. Entonces, ahí me imagino cómo tienen que haber quedado estos hombres, porque bueno, después se vemos. Sí, más adelante vemos como el que claro, ahí cuando les dice, y le hace la pregunta, ¿sabes cómo quedaron esos fariseos? Y que venían con toda la pomposidad, todos lo admiraban, que esa élite, la crema de la crema había llegado ahí a Galilea, y Jesús, ¿cierto? No les da el amén en lo que ellos venían a acusar. Entonces, ahora Jesús se enfoca, ¿cierto?, en esta multitud, que estaban ahí, que estaban escuchando. Hasta este momento la multitud se había mantenido al margen de todo esto, solamente estaban escuchando que Jesús estaba condenando a estos líderes religiosos con todo esto, ¿ya? Entonces, ahora Jesús los llamó hacia sí, a fin de explicar aquello que acababa de decir a estos líderes con respecto a estas tradiciones que eran totalmente antibíblicas y que los llevaba a una adoración totalmente vacía, ¿ya? Entonces, como siempre, nuestro Señor sabe explicar, ¿ya? Como de costumbre, ¿ya? Entonces, Él usa una ilustración, algo sencillo, algo que estaba basado en el conocimiento común, ¿ya? En base a las experiencias cotidianas del pueblo. Y les explica algo que todos entienden. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Claro. Más lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. O sea, ustedes me están diciendo que estamos impuros, ¿cierto? Estamos ceremonialmente impuros porque no hicimos el lavamiento. Algo externo. Pero Jesús le está diciendo acá. O sea, no porque coman con la mano sucia realmente van a contaminarse interiormente. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina, ¿ya? Porque la contaminación no es la contaminación espiritual no
no es un asunto, ¿ya? Del exterior, sino que es un tema interior. Y es ahí donde Dios quiere tratar, ¿ya? Dice aquí un comentarista, Jesús estaba diciendo, no se dejen engañar y confundir por las tradiciones ridículas que les han enseñado. La costumbre de lavarse las manos antes de comer no tiene nada que ver con quitar la contaminación de ustedes. Lo que importa es lo que hay en sus corazones. Es la maldad en el corazón la que finalmente sale de la boca y eso es lo que contamina al hombre. ¿Ya? Eso es lo que Jesús les explica a la multitud. ¿Ya? O sea, ya les habló a estos líderes religiosos. Ya les habló ahora a la multitud explicándoles, por si acaso les quedaba alguna duda con respecto a lo que le había dicho a estos líderes. Ya los había dejado callados, ahora le estaba hablando. Ahora le estaba hablando a la multitud. Y no solamente a la multitud, sino que vemos acá ahora, ya, que también les habla a los discípulos. ¿Ya? Ahora por Marcos, ¿cierto? Nos enteramos de algo bien particular que no aparece aquí en Mateo. ¿Ya? Porque pareciera que estuviera todo conectado, pero Marcos nos dice que Jesús entra en la casa ahora. Por eso están estos libros paralelos, porque nos muestran otras pistas, nos dan otras pistas de cómo sucedieron. Entonces, enterados por Marcos, nos damos cuenta de que Jesús deja, ¿cierto?, ese lugar donde estaban estos líderes religiosos, donde está esta multitud, y entra en casa. Marcos 7:17. Y entra con sus discípulos. Probablemente a la casa de Pedro, ahí en Capernaum. No me acuerdo. ¿Ya? Entonces, ya estaba lejos de la multitud, ya estaba lejos de estos dirigentes judíos, y los discípulos le dicen en el verso 12, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? No, lógico, eso es lo que Jesús estaba buscando, pretendía que se ofendieran, ¿cierto? Que se dieran cuenta y los dejó callados, ¿ya? De que todo este sistema que ellos traían, con el cual ellos venían a acusarle delante del pueblo, que estaban quebrantando esta tradición de los ancianos, estaba totalmente opuesto a lo que realmente Dios había establecido. Eran ellos los que estaban quebrantando lo más importante. Sí. ¿Ya? Entonces, sí sabía que estaban ofendidos en gran manera. Era lógico, y eso es lo que Jesús estaba buscando. ¿Ya? Y ahora, la primera verdad que surge a través de la escritura, de la porción que estamos viendo ahora, es que los hipócritas, ¿cierto? Estos que actúan, que tienen apariencia externa de, pero no son, es que la verdad les ofende. Eso es lo primero que podemos ver acá. Que los hipócritas, ante la exposición de la verdad, tal cual como Dios la transmitió, sin adulterarla, sin suavizarla, ni nada por el estilo, sin amoldarla al oído para no incomodarle, les molesta, se ofende. ¿Ya? ¿Por qué? Porque viven en tinieblas espirituales, en tinieblas morales. Entonces, no pueden soportar la exposición de la luz, no pueden soportar la exposición de la palabra del Señor tal cual. Entonces, como no lo pueden soportar, al fin y al cabo esa careta se les cae y se manifiesta realmente lo que hay detrás. Se manifiesta lo que realmente son. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la verdad les quita esa máscara de hipócritas. Estaban actuando, estaban presentando un papel, tenían una careta, pero la palabra de Dios quita esas caretas. Y al fin y al cabo se delata. Se delata la realidad de esa pecaminosidad y todo lo que está ahí detrás de eso. Todo eso queda desenmascarado. Ahora, lo segundo que podemos ver, ya, con respecto a esto, es que los hipócritas, ¿cierto? Aquellos que se esmeran en buscar a Dios únicamente a su manera, porque es a su manera, no están viniendo en los términos de Dios, hay que decirlo. Los términos de Dios, lo que Jesús está diciendo acá, pero ellos no lo están buscando de esta forma, ¿ya? Están destinados al juicio. Aquellos que persisten en buscar a Dios a su manera, están destinados al juicio, ¿ya? Jesús les dice en el verso 13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Lo mismo que estábamos viendo, ¿cierto? En un tiempo atrás, la parábola del trigo y la cizaña, donde veíamos, ¿cierto?, que ambos, el trigo y la cizaña, iban a crecer juntos por un tiempo, ¿ya? Pero ¿qué pasaba después? Eso no iba a ser eternamente, eso no iba a ser para siempre, sino que había una fecha límite, hay un tiempo, ¿ya? Y vemos que después esa cizaña es arrancada, nos dice Mateo 13, verso 40 al 42, es arrancada, ¿para qué? Para ser quemada en el fuego.
¿ya? De hecho, esa palabra desarraigar, de inmediato nos damos cuenta de que es diferente a cavar alrededor de una planta. Claro. Cuando uno cava alrededor de una planta, ¿cierto? Con cuidado, quizás para trasplantarla, aquellos que hacen almácigo, cosas por el estilo, ¿cierto? Lo hacen con cuidado. Cuando quieren hacer algo cuando quieren cuidar de una planta, lo hacen con cuidado para sacarla, ¿cierto? No dañar sus raíces, ¿ya? Pero aquí vemos que desarraigar es totalmente diferente, no se refiere a eso, sino que se refiere a una sentencia de muerte. Desarraigar. Con la intención de que esa planta muera. Claro. Y va a perecer. Todo eso va a perecer. Todo ese sistema va a perecer. Todas esas reglas van a perecer. ¿Por qué? Porque no están arraigadas en la verdad de Dios. Y aquellos que persisten, ¿cierto?, en seguir todas estas cosas, también van a dejar de ser, no van a perdurar. Si insisten en eso, aún escuchando la palabra de Dios, ¿cierto?, que los llama al arrepentimiento, pero no quieren prestar oído, así como Jesús le estaba hablando a aquellos del contexto. Hoy en día también lo mismo, aquellos que no quieren oír, sino que se enfurecen, como veíamos en el primer punto, y persisten en eso, en endurecer aún más su corazón, también van a dejar de ser. Juicio viene, van a ser desarraigados. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en la verdad de Dios. Así es. ¿Ya? Y vemos un tercer punto, que vemos que los hipócritas siempre llevan a otros al desastre, que era lo que estábamos hablando hace un momento. O sea, ya es bastante terrible que ellos no quieran ver la verdad. Están tapando sus oídos, sus ojos, sus oídos, ¿cierto?, a toda esta evidencia, a toda esta verdad. Pero no basta únicamente para ellos con eso, sino que también a otros les enseñan todas estas cosas. Ellos no basta con que ellos no quieren ver, sino que también a otros les tapan los ojos. No basta con que ellos no quieran oír, sino que también a otros les tapan los oídos, ¿ya? Entonces, están reclutando discípulos para que sigan también todo este camino de impiedad, ¿ya? Entonces veíamos ahí que Jesús les dice, o sea, ellos creen que ven, que tenían una mejor vista que incluso el mismo Hijo de Dios. Tenían mejor vista que todo el pueblo junto. Eso es lo que ellos creían, en su propia condición, su propia dureza. Pero Jesús le dice que no es, que son ciegos. Guías de ciegos. Y a todos aquellos que los siguen a ellos, todos aquellos que están siendo reclutados por ellos, a los cuales ellos están discipulando, también están ciegos. Entonces estos son ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué puede salir ahí de un ciego guiando a un ciego? Nada bueno. Ambos caerán al hoyo, dice. Ambos caerán al hoyo. ¿Y eso qué significa espiritualmente? El hoyo es el infierno. Entonces ahí podemos ver tres cosas que podemos ver acá acerca de los hipócritas, que no resisten la verdad. La verdad les ofende. ¿Qué juicio viene si persisten aún en aquello? Y también no solamente basta con que ellos están infectados, sino que también llevan a otros a la misma caída, a la misma infección. ¿Ya? No solamente caen solos, sino que llevan a otros consigo. Es peligroso ese. Es que bueno el estudio, porque sí muestra varias etapas y hace un desenlace de todo lo que parte por una tradición. Claro. Parte desde una tradición que a lo mejor uno dice, no, sí, algo que me enseñaron y que es bueno porque es para Dios, sí, pero resulta que tiene un desenlace más profundo y que puede llegar, ¿verdad?, a encaminarte a ese hoyo de perdición. Y Cristo lo toma con algo que siempre lo destaca él con una explicación sobre la explicación. Es como que se lo explica de una forma que quede claro una vez y no se vuelva a preguntar de ello. ¿Por qué? Si dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en él. Es como un trabalengua, pero está muy claro. Está muy claro. O sea, de pasar de ser, de yo tomar una tradición, puedo llegar a ser, es como lo que tú decías al principio, cuando un hermano llega, ¿verdad? O cuando alguien llega a la iglesia, no es hermano, porque alguien sea atraído, ¿verdad? Enviado por Dios. Tiene necesidad de Dios. Porque tiene la necesidad, ¿verdad? Y
y Dios prepara el camino de él para que llegue a una iglesia. Y yo siempre he tenido eso, siempre, antes de que fuera cristiano, porque es como, no, usted no tiene que vestirse así. No, usted tiene que cambiarse eso. No puede venir para acá así. No, usted no. Usted no. ¿Usted es casada? No, usted no. Entonces, siempre poniendo cosas, tradiciones, ¿verdad? Y no presentando a Cristo. Porque la necesidad del hombre es Cristo. Claro, después el Señor se encarga de todo lo demás y Él trabaja en el corazón. Y después, claro, y después Dios va a ir haciendo en la vida, porque parte primero, y como acá dice Cristo, de adentro. Entonces, adentro es donde tiene que ser sanado. No es de afuera hacia adentro, como muchos quieren hacerlo. Claro, y todos quieren. Ahí no es. Y que están erróneamente haciéndolo. Entonces, esto produce que estos ciegos lleven a otros ciegos a ese hoyo. Qué terrible, porque después después de eso nosotros debemos declararlo arriba. Cuando estemos en el juicio vamos a tener que declarar eso. O sea, nos van a decir eso. O sea, ¿cómo estamos nosotros? ¿Realmente le presentamos a Cristo a la gente que se nos acerca a nosotros, o que preguntan, o que nosotros predicamos a Cristo, o primeramente predicamos otras cosas? A nuestra conveniencia. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué me mueve? Claro, es que cuando el propósito de nosotros, hermanos, es mostrar a Cristo. Claro. Entregarle a la gente a Cristo, que ellos puedan, porque la confianza, ¿verdad? Viene, ya es algo que es una comunión con Dios. Claro, pero presentarle a Cristo, ¿verdad? Como ese Señor, como ese Salvador, como ese Cristo que tiene, ¿verdad?, la capacidad de sanar la vida de aquel, de prosperarlo, ¿verdad?, espiritualmente, y hacerlo crecer, ¿verdad?, cambiando su vida. Y haciendo de él un instrumento útil para otros. Para otros, así como él conoció, o como yo conocí, o como Cristo me tomó, porque Cristo fue el que se acercó a mí, yo no me acerqué a él. Aquí la pega la hace completa de principio a fin, la hace Cristo. Cristo se acercó a mí. Claro, estamos muertos en delito y pecado. Delincuentes espirituales totalmente. Entonces, como, ¿verdad?, también otros también quieren ser alcanzados, necesitan ser alcanzados por Dios. Entonces, ahí es cuando tenemos que, por eso decía que este es un hilo, es un camino tan fino, es una línea tan fina, que podemos caer muchas veces en eso, que Dios nos libre, que Dios nos ayude, que Dios, ¿verdad?, nos guarde de eso. Y aquí no está el que diga no, yo no. Claro, porque la misma Escritura dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Por eso, o sea, por eso necesitamos la ayuda de Dios, hermano. Por eso necesitamos a este Cristo. Que dice, separado de mí, nada. Muchas veces decimos, no, que queremos salir a las calles, pero ¿saben qué? Muchas veces la mejor forma de predicar es con nuestras vidas. Aunque el otro no deja de ser, porque también es un mandato. Pero claro. Pero en primer lugar, son nuestras vidas. Es primero uno. Nuestra vida en Cristo, esa es la primera forma de predicar. Nosotros a lo mejor, muchos hermanos dicen, no, es que yo no soy para predicar. Ya está bien, hermano, pero usted puede hacer otra cosa, ¿verdad? Sabe hacer estudios. ¿Le gusta? Sí, no me gusta, ya. Estudios. A lo mejor le gusta hacer devocionales, le gusta, ya, perfecto. Le gusta hablar con las personas de Cristo, bien, perfecto. Es una forma. Claro, todos no somos iguales. Pero no, a lo mejor no les gusta andar en la calle predicando. Pero sí, imagínense, por gracia de Dios, porque hoy le ha placido, lo que nosotros estamos haciendo, lo que Dios está haciendo con nosotros ahora, en este momento, es predicar la palabra de Dios. Estamos usando instrumentos que Cristo ha puesto, que Dios ha puesto en nuestras manos, a nuestra disposición, para poder llevar esta enseñanza. No sabemos a cuántas personas le va a ver esta transmisión, no sabemos qué persona a lo mejor necesita de Dios, pero eso a nosotros no nos debe como agobiar, sino que dejarlo en las manos de Dios, como comenzamos con la oración, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero es como, ya, está tirado. Claro, y ese fue el mandato que se nos dio. A todo aquel que es seguidor de Cristo, el Señor nos dice que tenemos que llevar la palabra, ¿cierto? Pero no mirar a aquellos que a la multitud, por así decirlo. Porque la multitud no es señal de éxito, no es señal de aprobación de Dios, como lo estamos viendo aquí en el texto.
¿ya? Había Recuerda- muchos, pero solo 12. Sí. Y yo eran 11, porque uno... Guateo. Pero eso, hermano, o sea, que tenemos que examinarnos nosotros, porque para hablar la palabra, para hablar de Cristo, necesitamos tener comunión con Cristo. Necesitamos de Cristo. Necesitamos esa comunión de Cristo para poder hablar de Cristo. Y muchas veces nos cuesta, a lo mejor sabemos, pero nos cuesta. Muchas veces, para incluso predicar en la calle, muchas veces nos cuesta. Sabemos de Cristo, pero nos cuesta muchas veces. Pero eso Dios Estamos trabajando en cada va uno trabajando en cada a uno, medida que vamos. porque también es una confianza con Dios. O sea, yo tengo que pedirle a Dios que Amén. cuando salga a la calle, por favor, que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, el que hable, no yo, porque cuando yo quiero hablar, me trabo. Claro, que no quede en blanco, que no se me Me trabe trabo. la lengua. Señor, fluye en mí. Claro. Seas tú Y nos hablando. pasa, sí, eso pasa. Que no Es me dé normal porque vergüenza. somos humanos, ¿verdad? Somos seres que caemos fácilmente en el yo-yo. Que yo quiero hacerlo y quiero hacerlo mejor que el otro. Descansamos en Quiero hacerlo nuestras mejor que el habilidades, otro. El otro lo está haciendo mal, yo lo voy a hacer mejor. Y ahí es cuando perdemos el el enfoque. blanco perfecto que es Cristo, que es el que nos guía y es el que nos ayuda a hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Por eso yo digo, siempre uno tiene que estar, o sea, pidiendo para que las cosas que hagamos sean conforme a su voluntad, agradable a Él y no agradable a mí, ni conforme a mi voluntad, sino que sea a la de Él. Pero por eso tenemos que examinarnos, porque muchas veces, y eso es lo que hace la Escritura con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hace la Escritura con nosotros. Hace ese examen en nuestra vida. Cuando tú escuchas una predicación, cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando lees la Escritura, estás haciendo al tiro, inmediatamente, un examen de tu vida cristiana. ¿Cómo lo estás haciendo? Y ahí es cuando Nos damos cuenta que fallamos. Y ahí es cuando nos damos cuenta que fallamos. Y si nos damos cuenta que fallamos, es lo más probable que vamos a estar orando por eso. Amén. El Señor nos ayude. ¿Verdad? Amén. Amén. Bien, entonces, ahora en el verso 15, hermano, de este Mateo 15, vemos que aparece Pedro en escena. Y Pedro le dice, explícanos esta parábola. ¿Ya? O sea, ya, como bien decías tú, ya estabas enseñando de lo más claro para que todos entendieran, pero Pedro le dice, explícanos esta parábola, y vemos que un Jesús le dice, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Claro. Y sigue Jesús y le dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Y del vientre echado a la letrina. En la traducción actual, en la TLA dice, todo lo que comemos o bebemos va al estómago y después el cuerpo lo expulsa. Ahí podemos ver que claramente ellos estaban cargados de doctrina. Por eso que les costaba entender. Lo que cuando tienes mucha doctrina, si tú le hablas a alguien, a un católico que se va de rodilla a una virgen, que no sé, que tiene que prender velitas, que tiene que tener un santito, y tú le empiezas a explicar, a comentar de Cristo, de la palabra de Dios, le cuesta entenderla. Y no quieren soltar, se abrazan a eso. Claro, entonces, por eso yo digo, o sea, yo los entiendo a ellos porque estaban así, en esa condición. Estos hombres, estos escribas y fariseos los tenían así. Pero Cristo le dice, ustedes andan conmigo, ustedes me han seguido, me han visto, y todavía me preguntan, sí. Todavía. Y nosotros somos así, muchas veces Nos cuesta. Vemos cómo Cristo obra en mi vida, obra en la vida de mi hermano, Somos duros. vemos cómo nos va cambiando a ciertos hermanos y todo el tema, cómo Cristo hace milagros cuando oramos por algún enfermo, pero seguimos sin entender. Seguimos sin entender. Claro. Entonces, ahí vemos. Pero ahí vemos también la paciencia del Señor, porque para Claro. con sus discípulos, él, aún sabiendo cómo somos, igual vuelve a explicar, ¿ya? Entonces, les vuelve a explicar, ¿cierto? Que no son las cosas externas las que contaminan al hombre. La comida solamente es física. Por lo tanto, ¿qué puede afectar? Lo físico. Lo físico. Porque es física, ¿ya? Entonces, no puede contaminar mi ser interior. Eso es lo que Jesús le está diciendo.
En cambio, en el verso 18 al 20, lo que sale de la boca, ¿de dónde viene? Viene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Cuando el corazón está torcido, perverso, como dice la Escritura, cuando no hay un corazón rendido a Dios, ¿hay algo bueno ahí? Nada. ¿De qué va a salir de ahí? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y un sinfín de cosas más. ¿Ya? Y esas cosas son las que contaminan al hombre. Pero no comer sin lavar las manos. ¿Ya? Que era lo que ellos estaban diciendo, tratando de acusar aquí a Jesús. O sea, ustedes están preocupados de lavarse las manos, pero su corazón, de todo eso hay. Me acordé de los externos de que, claro, lo externo, me acordé de Silas y Pablo cuando estaban en la cárcel, que los tenían amarrados y todas las cosas, pero no les taparon la boca. Claro. ¿No? Y de hecho lo estuvimos viendo en el Sermón del Monte. Recordemos que la base de todo pecado es el pensamiento interior, no la acción misma, ¿ya? No la acción misma, ¿ya? Somos contaminados desde adentro hacia afuera, no al revés, Claro. ¿ya? Entonces, una persona comete pecado cuando quiere hacerlo, y eso no se refiere a que lo lleve a cabo enfáticamente, sino que cuando quiere, cuando ya tiene la intención en su corazón de cometerlo, aunque lo lleve a cabo o no, ya es culpable. Viejo Padre, Cristo lo dice así en Mateo 5, también lo recalca bien eso. Claro, entonces los homicidios, los adulterios, todas estas cosas, ¿cierto? Empiezan ¿dónde? En el corazón. Un asesino no comienza cuando tiene el cuchillo en la mano o tiene la pistola y aprieta el gatillo. No comienza ahí, sino que inicia ¿dónde? En el corazón, como nos explicaba la otra vez el pastor con el hilito rojo. Claro. ¿Ya? Ah, sí, me acuerdo del hilo rojo. Siempre me acuerdo del hilo rojo. Hilo rojo, sí. Entonces, los adulterios, llevando la misma idea, cuando Jesús hablaba, ¿cierto? Ahí en el Sermón del Monte, los adulterios, las fornicaciones, no es necesario que se lleven a cabo en el cuerpo, sino que ya con haber tenido esa intención en su corazón, ya es culpable de. Entonces, las cosas que contaminan al hombre vienen de un corazón que no ha sido redimido, de un corazón no lavado. ¿Ya? A Dios no le importa tanto ese ritualismo de lavarse las manos, lo que a Dios le importa es lavar el corazón. ¿Ya? Entonces, y esa es la necesidad del hombre, que Dios limpie nuestros corazones. El único corazón que es aceptable delante de Dios es aquel corazón que Él mismo ha limpiado. Amén. Que Él mismo ha limpiado del pecado y que ha sido justificado por Él. ¿Ya? Y esa limpieza divina es la que siempre Dios ha ofrecido a aquellos que confían en Él. Recordemos, Ezequiel 36, del verso 26 al 27, dice así: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y vemos ahí lo que nos dice ahí el texto. O sea, pondré mi espíritu dentro de vosotros, mi espíritu, y entonces haré que andes en mis cosas, en mis estatutos, en mis preceptos, los pongáis por obra. Es todo obra de Dios. Dios ofrece esta limpieza interna, que eso es lo que a Él le importa. ¿Ya? A Dios no le importa todas las cosas que hagamos externamente si nuestro corazón está apartado de Él. No podemos mantener caretas delante de Él. Él nos descubre completamente. Él conoce los motivos. A veces decimos, no, si no se dio cuenta. Pero déjeme decirle, la Escritura dice que aún no está la palabra en mi boca y el Señor ya sabe todo lo que yo voy a decir. Él examina desde lejos mis pensamientos. Amén. Jesús descubrió sus corazones y dejó todo ahí expuesto. Amén. A menos que no ocurra una transformación en una persona, una transformación interna, todo lo que haga no va a superar esa justicia hipócrita que estos libros tenían en aquel entonces. Y Jesús dijo que aquel que no tiene una justicia mayor que los escribas y los fariseos no va a entrar en el reino. No lo dije yo. Dios
está interesado en lo interno. Dios está interesado en lo que es real, en nuestro corazón. Amén. Él quiere transformarnos internamente para que entonces se manifieste externamente. El Señor nos ayude. Amén. Amén. Quédese con eso. Pureza de Hay que corazón, buscarlo. pureza de corazón y de pensamiento es lo que quiere Dios en el hombre. Obras sinceras, buscadores sinceros. Amén. Así que, bueno, darle gracias a Dios, ¿verdad?, por este estudio de este día martes. Muy rico, muy interesante, muy bueno. Como todos los demás estudios, como toda palabra de Dios, como toda palabra de Dios, ¿verdad? Sorprendente lo que Dios siempre dispuesto a enseñarnos, ¿verdad? Vimos la paciencia de Dios, tuvo que explicarle bien, con peritas y con manzanas, a sus propios discípulos, ¿verdad? Y lo sigue haciendo con nosotros. Y lo sigue haciendo con nosotros, porque ahí vemos algunos que somos más duros todavía y le preguntamos y volvemos y así seguimos. Y pasamos situaciones y volvemos a estar y ahí. vemos cómo Cristo hace en nuestras vidas, pero seguimos ahí. Pero Señor, ¿ah? ¿Será? ¿No será? ¿Sí será? No sé. Y Dios dice, paciencia que tiene Dios con nosotros es increíble. Es increíble. Pero vemos que la paciencia el Señor la tiene con aquellos que son buscadores sinceros de la verdad. Amén. Porque vemos que ya aquellos que creen que se las saben todas, a los orgullosos el Señor los mira, a los altivos el Señor los mira de lejos. Vemos como condena, ¿verdad? En este caso, como condena ese ritualismo, el ritualismo con la verdadera palabra de Dios, con la esencia de Dios, que es la palabra de Dios. Bueno, el Señor nos ayuda a tener únicamente los ojos puestos en Jesús, en su palabra, amén. ¿cierto? Y Amén. no en otras cosas. Amén.